Tanahashi nos vamos, mi estimado Edwin. Así es, mi estimado Josué, estamos en amena plática con la exgobernadora y candidata a diputada federal por el PRI, Dulce María Sauri Riancho, a quien le agradezco nuevamente su presencia. Amena plática. Así es. Bueno. Doña Dulce, ¿cómo ve al PRI? ¿Sigue siendo competitivo? Las estructuras veo que siguen trabajando fuerte. Desde luego que es competitivo, es uno de los grandes partidos, es el partido histórico. Así es. Junto con Acción Nacional, Se son le los está dos partidos menospreciando por históricos. errores que se están dando. Bueno, yo creo que finalmente sí hay una especie de menosprecio por parte de los adversarios políticos. A veces es difícil distinguir los hechos de los deseos. De la realidad, de claro. los deseos, ¿no? O sea, ellos desde luego desearían borrarnos de la faz de la tierra, ¿no? Así es. Nosotros no, nosotros hemos aprendido que la pluralidad es una de las grandes aportaciones de la lucha democrática en el país, ¿no? Pero finalmente es una contienda muy competida. El PRI es el partido en el gobierno, tanto en el Estado como a nivel nacional, y ser partido en el gobierno tiene sus ventajas y tiene sus contras. Así es. Sus contras. Yo creo que finalmente lo que las y los electores van a sopesar a la hora del voto es justamente qué pesa más, ¿no? Claro. O sea, las cosas que se han hecho bien o los errores, las deficiencias, los vicios que se han cometido. Ese va a ser uno de los factores que incida en la orientación de su voto. Pero también las candidaturas. El PRI decidió por primera vez en su historia postular a la presidencia de la República a un candidato ciudadano, es decir, que no era militante priista, y que a final de cuentas era una persona que, vamos a decir, había colaborado en gobiernos de Acción Nacional como funcionario sin nunca afiliarse al PAN, y colaborado en 5 años durante el gobierno del PRI, de Peña Nieto. Y la gente, la sociedad lo que quiere es una persona que no piense en los intereses partidistas y los intereses ciudadanos. Así es. Y eso es lo que el PRI está tratando de proporcionarle al electorado. Muchas veces yo me he puesto a pensar, ¿no?, en todas las diferencias, porque francamente para poder tomar una decisión en el sentido del voto, es que contrastar. Así es. Yo creo que el gran problema de México tiene que ver con la necesidad de una profunda reforma del poder. Sí, definitivamente. O sea, del poder. Conste que no estoy diciendo del gobierno, estoy diciendo del poder. Sí. O sea, muy en la forma como lo planteó Luis Donaldo Colosio, en aquel famoso discurso del 6 de marzo de 1994. ¿no? La reforma del poder demanda un nuevo equilibrio entre el poder del gobierno y el poder de la sociedad. Así es. La sociedad mexicana está demandando mayores espacios de participación y el gobierno se resiste a dejar esos espacios. Entonces, esa tensión es la que hay que resolver. Y yo me pongo a pensar, en el caso de López Obrador encabeza un movimiento, no es un partido político, es un movimiento. Siempre lo ha reconocido. Un movimiento que hace, vamos a decir, 40 años la representaba el PRI, es decir, un movimiento que abarca a todos, que aspira a representar a toda la sociedad, como él ha dicho, que ricos a pobres, a todos. Una pluralidad. A todos. Versus lo que estamos planteando de una representación de la pluralidad a través de distintos partidos políticos, distintas organizaciones políticas. Claro. Ese es un contraste. Esperar que una persona que tiene esa visión del todo genere una reforma para repartir el poder entre la sociedad y el gobierno está muy difícil. Claro. Esa va a ser una reforma, pero para que, como si fuera una esponja, absorba todo el poder de la sociedad. Así es. Y lo concentre en el Estado, no solo el gobierno, el Estado. Claro. Bueno, el otro caso, Ricardo Anaya, que es un poco más difícil de entender porque estas hibridaciones entre el PRD la izquierda, y el PAN, así es un poco difícil. Movimiento Ciudadano. ¿Qué buscaría Ricardo Anaya si llegase a la presidencia? Reconstruir al PAN bajo los criterios de Ricardo Anaya. Claro. ¿Qué buscaría José Antonio Meade en la presidencia de la República?
José Antonio Meade, y me encanta el ejemplo que en un momento de la discusión previa a la postulación del candidato a la presidencia de la República se tuvo, el que usó Mario Fabio Beltrones, de que un candidato ciudadano iba a tomar al PRI de taxi. A mí me encanta esa figura. No la digo, al contrario, no para denostar, sino para subrayar la importancia de Meade. Para mí, el PRI sí es un taxi. Un taxi para llegar a la presidencia de la República. Y a mí me gusta un presidente que anteponga los intereses de México a los intereses de los partidos políticos, incluyendo el mío. Porque además algo que no se le reconoce. Sí estará de acuerdo en que ese taxi hoy tiene o sea, es difícil ese taxi. Es un taxi que la gente lo ve como un Subaru muy antiguo. O sea, la marca PRI está muy desgastada. Hoy la sociedad tiene... Es cierto, tiene abolladuras, social, tiene un faro ahí que ya no le... Destartalado. Destartalado. Vamos a ponerlo hasta un taxi destartalado. Un desgaste. Pero los taxis destartalados, que ¿funciona? Por cierto han hecho un enorme esfuerzo los integrantes del Frente Único de Trabajadores del Volante y otros sindicatos para mejorar sus unidades. Ya se sube, te ofrecen agua, todo. Claro, se modernizan. Pero independientemente que sea un taxi destartalado, rueda. Claro. Y puede llevar al 1 de julio. Bueno, ese presidente de la República tiene la visión para realmente promover la reforma del poder en México, iniciarla, porque yo no creo que el presidente de la República por sí mismo pueda hacer solo las cosas. Claro. Pero sí reconozco en la figura presidencial y en la presidencia de la República la institución que tiene que dar el primer gran empujón hacia la reforma del poder en México. Porque además yo creo que lo que la gente no está viendo, y creo que lo que quiere decir Dulce María es que lo que no le reconocen a José Antonio Meade es salir en estos tiempos a defender a un partido desgastado, que no es tu partido. Creo que eso es lo que no están viendo. Sí, y no es un problema de heroicidad, claro, que diga, mira, claro. No, es un problema de que se necesita, para poder llegar al sitio donde puedes tomar decisiones trascendentes, el apoyo de ese taxi desvencijado, destartalado. Necesita un vehículo. Y hay que decirlo, bueno, pues este vehículo está rodando, con muchos defectos, pero está rodando. Claro. Que por cierto, él ha hecho muy buenas defensas de las y los priistas. Es un buen candidato. Por supuesto. Hay gente que a veces cuestiona el de que, bueno, el PRI ya estuvo ahí, ya tuvo mayoría en Congreso, ya tuvo lo demás. O sea, ¿por qué no lo ha hecho, no lo ha realizado? O sea, ¿qué ha pasado que no le ha permitido? A ver, si vemos un análisis, lo sereno que se puede hacer en estos tiempos electorales, ¿no? Cuando llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, llegó junto con el Pacto por México. Claro. Sí, cómo no. Y el Pacto por México mostró que era posible encontrar acuerdos promovidos desde la presidencia de la República con fuerzas políticas antagónicas para impulsar una agenda de cambio en México. Se desgastó el Pacto por México. Incluso todo. Así es. Como Ricardo Anaya, que también estuvo allá y aplaudió las reformas y hoy no. Sí, y se escuda bajo que sí, estaba muy bien, pero las instrumentaron mal. Bueno, pero se desgastó el mecanismo. Así pero ¿qué nos mostró? Que era posible en un momento dado encontrar puntos de coincidencia entre las fuerzas políticas para impulsar una agenda de cambio. Nunca segundas partes fueron buenas. Yo no creo que haya condiciones para una reedición, bajo el nombre que quieran, de un nuevo Pacto por México. Ahora se habla de el gobierno de coalición. Yo cada vez que oigo a Ricardo Anaya, que cada vez menos referirse al gobierno de coalición, me da risa. Claro. Perdón, porque el gobierno de coalición, tal como está en la Constitución, quien gane la presidencia de la República tiene la llave del switch para activarla. O sea, la Constitución dice muy bien que el gobierno de coalición, el presidente de la República, quien sea electo el 1 de julio y tome posesión el 1 de diciembre, tiene la posibilidad de decir si voy por un gobierno de coalición, si soy minoría, si mi partido es minoría en las cámaras. ¿Cuál es la diferencia con el Pacto por México? Primero, que la voluntad presidencial, ¿no? Sí voy a activarlo. Segundo, hay una especie es un convenio de coalición que es como un contrato. Si pudiéramos retroceder al 2012,
Hagan de cuenta que Peña Nieto hubiera decidido hacer su coalición con el PAN, vamos a usar este ejemplo, y que hubiesen establecido en el convenio de coalición la reforma energética, la reforma, educativa, la reforma laboral, por usar 3 de ellas, ¿no? A cambio de ese convenio de coalición, Peña Nieto hubiera dicho, a ver, señores panistas, preséntenme ustedes sus propuestas para la Secretaría de Educación Pública, para la Secretaría de Energía y la Secretaría del Trabajo, por citar un ejemplo. El convenio de coalición hubiera ido al Senado de la República, el Senado discute en el convenio de coalición, modifican o aprueban el gobierno de coalición, y después a todos los secretarios, excepto Defensa Nacional, Marina, todos pasan por la aprobación del Senado de la República. Entonces, no es una coalición electoral, es una coalición de gobierno, a cambio de que la agenda legislativa que va a impulsar el nuevo gobierno reciba el apoyo de todos los parlamentarios, de esos que están dentro del convenio de coalición. Que al PAN no le gustó la reforma energética, y dice, no vamos a votar por la reforma energética, se deshace el convenio de coalición, se quitan a los secretarios. Se cae todo. Entonces, hagan sus apuestas, amigos. Definitivo. Si gana López Obrador, en lo personal, no creo que vaya a generar ni coalición, va a ser un gobierno de minoría, ¿no? Entonces, como los que hemos conocido desde 1997, con pactos, como decía alguien, por evento. Por evento podemos ir juntos y al siguiente vamos separados, ¿no? O sea, ese es por evento. La expectativa del PRI para Yucatán en esta elección. ¿Ganar? Están las bases sentadas. Yo siento que sí, tenemos un gobierno que ha tenido y tiene una buena calificación, que tiene un buen resultado de gestión, tenemos un partido que está organizado, que tiene sus problemas, sin lugar a dudas, una de ellos para mí. Yucatán, el PRI todavía se mantiene sólido, ¿no? Sí, se mantiene sólida la estructura priista, aunque este proceso interno con priistas, con sandías y Nueva Alianza y todo es como una especie un poquito confuso, pero esperemos que muy colorido, muy plural, pero creo que hay una estructura y tenemos un candidato que tiene conocimiento, que tiene experiencia, a pesar de que tiene 40 años. 42. Por cierto, esa edad tenía cuando concluyó el gobierno. Entonces, ya también se vuelve muy relativo los temas de la edad, ¿no? Definitivamente. Y al igual que mi persona, él fue secretario, en el caso de Desarrollo Social, yo fui delegada de Programación en Presupuesto, o sea, tenemos trayectoria administrativa, trayectoria legislativa previa. Yo había sido diputada, presidenta del Comité Directivo Estatal, al igual que él, senadora, eso le faltó a él, ya habrá tiempo para más adelante. Entonces, yo creo que en ese sentido el PRI tiene, en un contexto de alta competencia, posibilidades reales de ganar. Le agradezco muchísimo su presencia y su tiempo a la candidata a diputada federal y exgobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, en este programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Palo, palo, palo bonito, palo.